Hola, bienvenidos a esta revisión enfocada en coagulopatías congénitas. Hoy vamos a desglosar los conceptos clave que necesitan dominar para el ENACOM, para que puedan enfrentar este tema con total seguridad. Mire, la idea es ir paso a paso, de una forma bien lógica. Vamos a partir con lo general, luego nos vamos a meter de lleno en las hemofilias y la enfermedad de von Willebrand y vamos a cerrar con lo más importante, cómo diferenciarlas. Bueno, vamos a lo nuestro. Empecemos por la base, por los cimientos. Entender de qué estamos hablando es el primer paso para poder dominarlo. A ver, ¿qué son estas coagulopatías? En simple, son problemas genéticos, hereditarios, donde falta o funciona mal alguna proteína de la cascada de coagulación. El resultado, una tendencia al sangrado. Y para efectos prácticos y del examen hay dos que son las reinas, las que tenemos que manejar sí o sí: la hemofilia y la enfermedad de von Willebrand. Ahora sí, entremos de lleno en las hemofilias. Y ojo con esto, porque aquí la palabra clave, el concepto que se tienen que llevar es sangrado profundo. Ya veremos por qué. Y aquí viene algo que es fundamental y una pregunta clásica de examen. Tenemos hemofilia A por déficit de factor 8 y hemofilia B por déficit de factor 9. Son dos problemas distintos, ¿verdad? Pero miren la clínica y la herencia. Son idénticas, son indistinguibles clínicamente. Esto es clave, porque ambos factores, el 8 y el 9, trabajan juntos en la vía intrínseca de la coagulación. ¿Y qué tan grave es? Bueno, todo depende de cuánta actividad del factor le queda al paciente. Si tiene menos del 1%, es una hemofilia severa, y estos pacientes sangran de forma espontánea, sobre todo en las articulaciones. En cambio, si tiene una hemofilia leve, puede que la persona viva toda su vida sin saberlo, hasta que tiene una cirugía grande o un accidente. Y aquí está el sello de la hemofilia, lo que la define. El sangrado es profundo, dentro de las articulaciones, eso es la hemartrosis, y en los músculos. Grábense esto a fuego. Hemofilia es igual a hemartrosis. Este es el gran dato que nos va a permitir diferenciarla de la otra gran coagulopatía que veremos. Muy bien, ya entendimos la clínica. Ahora la pregunta es, ¿cómo confirmamos el diagnóstico y qué hacemos al respecto? Esto es pura aplicación clínica, así que mucha atención. El diagnóstico es como seguir un mapa. Es súper ordenado. Primero, la sospecha. La historia clínica manda antecedentes de sangrados en la persona o en la familia, sobre todo en los hombres por el lado materno. Segundo, pedimos un estudio de coagulación básico. Y tercero, si el estudio básico es sugerente, vamos a la prueba de oro, medir directamente la actividad de los factores 8 y 9. Y aquí tenemos la joya de la corona del laboratorio. Este es el patrón que tienen que buscar. Un TTPA que mide la vía intrínseca prolongado, pero de forma aislada. El tiempo de protrombina y las plaquetas están normales. Si ven esto en un caso clínico, su primera sospecha tiene que ser hemofilia. Ok, ¿y el tratamiento? El pilar, la base de todo, es reponer lo que falta. Terapia de reemplazo con el factor deficiente. En los casos severos, se usa de forma profiláctica, es decir, de forma regular para prevenir los sangrados y el daño articular. Y bueno, también existen otras herramientas, como la desmopresina para casos leves de hemofilia A, y terapias más nuevas y muy interesantes como el emicizumab. A largo plazo, el gran fantasma de la hemofilia es el daño articular crónico por los sangrados repetidos. Pero hoy en día, en la era del tratamiento moderno, el verdadero dolor de cabeza para el médico tratante es el desarrollo de inhibidores. El cuerpo del paciente crea anticuerpos contra el factor que le estamos dando, y el tratamiento deja de funcionar. Perfecto. Dejamos las hemofilias por un momento y pasamos a la otra cara de la moneda, la enfermedad de von Willebrand. Y mucho ojo, porque este es, por lejos, el trastorno hemorrágico hereditario más frecuente de todos. Para entender la enfermedad de von Willebrand hay que entender que su factor es como una navaja suiza. Tiene dos trabajos súper importantes. Primero, actúa como el pegamento de las plaquetas, ayuda a que se peguen al vaso sanguíneo roto. Y segundo, es el guardaespaldas del factor 8, lo transporta y evita que se destruya. Esta doble función explica toda su clínica y su laboratorio. Y esta tabla nos muestra que no hay una sola enfermedad de von Willebrand, sino varias. La tipo 1, que es la más común, es un problema de cantidad. Hay poco factor. La tipo 2 es un problema de calidad. Hay factor, pero no funciona bien. Y la tipo 3, la más rara y severa, es cuando prácticamente no hay factor y se parece mucho a una hemofilia. Y aquí otra diferencia gigante con la hemofilia. ¿Se acuerdan que la hemofilia era recesiva y ligada al cromosoma X, afectando principalmente a varones? Bueno, olvídense de eso aquí.
La enfermedad de von Willebrand, en sus formas más comunes, es autosómica dominante. Esto significa que afecta a hombres y a mujeres por igual, un dato fundamental para el diagnóstico diferencial. Y si la hemofilia era sangrado profundo, la enfermedad de von Willebrand es sangrado superficial, mucocutáneo. Piensen en la nariz que sangra fácil y por mucho tiempo, en las encías al cepillarse los dientes, en moretones que salen de la nada. Y en mujeres, un dato clave, quizás el más importante, la menorragia, sangrados menstruales muy abundantes. Ahora, diagnosticar esto no es tan sencillo como con la hemofilia. No nos basta un solo examen. Necesitamos un panel completo para ver dos cosas. Primero, ¿cuánto factor hay? Para eso medimos el antígeno. Y segundo, ¿ese factor funciona bien? Para eso medimos la actividad. Ambas son necesarias para llegar al diagnóstico correcto. Llegamos a la parte final y quizá la más importante para el examen, el diagnóstico diferencial. Aquí es donde se separan los que saben de los que realmente dominan el tema. Esta tabla es oro puro. Fíjense bien porque compara los casos que más nos pueden confundir. Miren la columna del medio, la enfermedad de von Willebrand tipo 2N. Es un gran imitador de la hemofilia A. Tiene el factor 8 bajo y sangrado profundo. Entonces, ¿cómo los diferenciamos? Con la prueba de actividad del factor von Willebrand. En la hemofilia va a ser normal, pero en la EW va a estar alterada. Esa es la clave. A ver, para que se lleven lo esencial, un resumen de alto impacto. Si les hablan de un paciente varón con una rodilla hinchada y dolorosa después de un golpe, piensan en hemofilia. Si les hablan de una paciente mujer con menstruaciones muy abundantes y que le sangra mucho la nariz, piensan en von Willebrand. Y si en el laboratorio encuentran un factor 8 bajo, el siguiente paso siempre es medir la actividad del factor von Willebrand. Y para cerrar, les dejo este caso clínico, para que lo piensen y apliquen todo lo que vimos. Tenemos un paciente con clínica de hemofilia y laboratorio de hemofilia. ¿Cómo descartamos que no sea ese gran imitador, el von Willebrand tipo 2N? ¿Cuál es la única prueba que nos va a dar la respuesta definitiva? Les dejo esa pregunta para que la procesen.